Perfecto, ahora empezamos a grabar. Ahora sí. Que ya, bueno, entrenándose uno nuevamente en el uso de estas plataformas online. Eh, eh, bueno, hoy quería empezar la clase hablando de la tarea. Nuevamente, las tareas están pensadas no para fastidiarle la paciencia a ustedes, sino para tratar de ir entendiendo ciertos conceptos, ¿no? Entonces, en el sentido, lo que a mí me interesa de la tarea es que ustedes la hagan bien. Más que la entreguen en el plazo, más que la entreguen adelantada, atrasada, me interesa que ustedes empiecen a desarrollar la tarea. Si tienen dudas, me hagan consultas a mí o directamente a nuestro auxiliar, que es Alejandro Poblete. Lo pueden contactar por cursos, eh, o me contactan a mí, yo voy respondiendo sobre la marcha a medida que vaya teniendo tiempo. Eh, y la idea es esa, la idea es que ustedes la tengan buena. Así que podemos iterar, si ustedes quieren, para que el día que entreguen la tarea, la entreguen de manera, digamos, correcta, ¿no? Que esté bien hecha. Tengo que mencionarles que esta semana también va a ser una semana supernumeraria de la universidad, es decir, esta semana la facultad también decretó que no iba a pertenecer al plan regular. Por lo tanto, la evaluación, que es esta tarea 1, que la entrega es este viernes, la tenemos que mover y es probable que la movamos entonces para la semana siguiente, ¿sí? Pero de todos modos traten de irla haciendo, de manera que no se les vayan acumulando cosas, ¿no? La clase nuevamente se está grabando, se va a montar en Facebook al final de la clase, y lo que vamos a hacer hoy van a ser dos cosas. Uno, voy a explicar un poco la tarea de qué va, qué es lo que yo quiero que ustedes hagan en la tarea, y después lo que vamos a hacer es hablar un poquito de lo que es probabilidad lógica, ¿no? Es interesante que ustedes sepan de dónde vienen estos conceptos y cuál es la notación que vamos a empezar a utilizar de aquí en adelante en el curso. Recuérdense que me interrumpen para las preguntas o levantan la mano en, bueno, en estas ventanas para poder participar. Así que sin problema. Entonces, respecto a la tarea, ¿qué es lo que, qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Bueno, si ustedes se fijan, lo que estamos diciendo en la tarea, ¿sí? Es que existen dos variables que son x y. Son dos variables que estamos diciendo que se distribuyen de manera log-normal. Eso quiere decir que el logaritmo de la variable x e y se distribuyen de manera gaussiana, ¿sí? Y se distribuyen de manera gaussiana, donde esa gaussiano tiene un mu y una matriz de covarianza. Entonces, fíjense, lo que sigue acá abajo es que nosotros tenemos dos formas de expresar ese PDF, log normal, ¿sí? Nosotros podemos decir entonces que el PDF, podemos decir o podemos reportar el PDF de las variables en log. Por ejemplo, lo que tengo allí señalado un círculo, que es el logaritmo de las variables x, y ese log, ¿verdad? Estamos diciendo entonces que se distribuye normal, gaussiano, ¿sí? Por eso es que tenemos acá justamente ese símbolo de que nosotros estamos diciendo, este símbolo que está allí, lo que indica es que la variable que la precede se distribuye por la función la función que está del lado derecho, ¿sí? Entonces, básicamente esto nosotros lo vamos a leer como que la variable log de x y log de y se distribuyen de manera normal, con ese mu y con esa sigma. Ahora, nosotros también podemos decir, ¿verdad? O eso implica, que es este símbolo que tenemos allí, que la variable x e y, no en su espacio log, sino su variable x y, se distribuyen con esta función de densidad de probabilidad, ¿sí? Es decir, que esa función p de x y me dice a mí cómo varía x, cómo varía y. No en el espacio log, sino en su dimensión física xy. Por lo tanto, yo puedo decir que xy, yo puedo describir el comportamiento de xy a través de esta función de densidad de probabilidad, o yo puedo describir el comportamiento de la variable log de x y log de y, diciendo que se distribuyen como si fuesen un gaussiano. Entonces, o yo hago una cosa o yo hago la otra, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es
o lo que tenemos que empezar a aprender es cómo se comunican estas dos cosas que están acá. ¿Sí? Ok. ¿Qué podemos decir de acá? Bueno, o qué es lo que yo quiero que hagamos. Yo lo que quiero es que tomemos dos escenarios. Un escenario donde la variable x e y no están correlacionadas y un parámetro, y un escenario donde x y sí están correlacionadas. Entonces, el primer caso, que es donde no están correlacionadas, nosotros lo que vamos a decir es que entonces esas variables x y van a venir dadas por una función de densidad de probabilidad P1, P sub 1. ¿Sí? Eso indica que la variable log de x y log de y, ¿verdad?, se distribuyen de manera normal con un mu, que es ese que estamos colocando acá, y con un sigma, que es este que estamos colocando acá. ¿Sí? Y lo que estamos diciendo entonces es que las variables log de x y log de y, entonces como estas diagonales, estos elementos que están fuera de la diagonal son 0, estamos diciendo que esas variables entonces no están correlacionadas. Es decir, que nosotros estamos diciendo que, en este caso, que el log de x y el log de y no están correlacionados. ¿Por qué? Porque esta matriz que está acá, de matriz de covarianza, es diagonal. Ceros fuera de la diagonal. Y por lo tanto, entonces, bueno, al no estar correlacionadas, estamos diciendo que son variables independientes. Es decir, el log de x y el log de y son independientes. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿O qué es lo que nos está diciendo a nosotros esta relación que está acá? Nosotros lo que estamos diciendo intrínsecamente, y por eso esto es importante, este párrafo que yo coloco acá es meramente explicativo. Es para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos diciendo que la variable x y la variable y, x y en su espacio físico x y, siguen una distribución log normal, y que la mediana de x es 1, que la mediana de y es 2, ¿sí? Y que el coeficiente de variación de x es 0,5 y que el coeficiente de variación de y es 0,4. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo entonces en otras palabras? Nosotros lo que estamos diciendo es que x tiene una mediana de 1 y que tiene un coeficiente de variación de 0,5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo represento yo eso en una función log normal? Bueno, lo que estoy diciendo entonces es que como esa mediana es 1, quiere decir que yo tengo que colocar aquí el log de 1, y como este COB es 0,5, aquí tiene que venir 0,5 al cuadrado. Y, pasa lo mismo con el caso de y, ¿no? Para el caso de y, yo estoy diciendo entonces que la mediana, en este caso es 2, y estoy diciendo que el COB es 0,4. Y por eso yo tengo aquí este 0,4 al cuadrado y este 2 colocado ahí adentro. Entonces, si yo digo que x e y se distribuyen log normal con mediana 1 y COB 0,5 y mediana 2 y COB 0,4, la forma de modelar esto es asumiendo este vector de mu y este matriz de covarianza. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese vector de mu y esa matriz de covarianza, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es, o lo que yo les estoy pidiendo a ustedes, es que grafiquen, ¿sí? Es que grafiquen la función de densidad de probabilidad para x e y. Es decir, ustedes tienen que agarrar esta función de densidad de probabilidad que está acá, ¿sí? Y usando el respectivo mu y el respectivo sigma, ¿sí? Ustedes van a graficar entonces cómo es el comportamiento x, y en su espacio x, y. ¿Por qué? Porque esa función es p de x, y. ¿Sí? Eso lo pueden ver como si fuese una función, simplemente en dos variables. Entonces ustedes graficarán acá una curva o una superficie en 3D. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer después? Hacer exactamente lo mismo, pero ahora, en vez de utilizar ese mu y esa matriz de covarianza,
ustedes lo que van a utilizar es, entonces, este valor de mu y esta matriz de covarianza. Porque ahora ustedes van a ver que va a empezar a existir una correlación entre X e Y. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que yo les estoy pidiendo. Yo les estoy pidiendo entonces que grafiquen, a eso se refiere entonces esta primera pregunta, ¿sí? Es graficar la función, el PDF en 3D, pero el PDF de la variable X, Y, en su espacio físico, donde ellas viven, ¿no? Temperatura, presión. ¿Qué es lo que vamos a hacer como segundo paso? ¿O cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta, lo que yo les voy a pedir son muestras que siguen esa función de densidad de probabilidad. Es decir, yo les voy a pedir a ustedes que me generen un set de datos de X y de Y que siguen la función de densidad de probabilidad que está descrita acá arriba. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, lo que vamos a hacer es, o lo que ustedes van a hacer, es generar las muestras a partir de acá. ¿Sí? Es decir, ustedes van a generar las muestras del log de X y del log de Y, utilizando una función gaussiana. Y esa función gaussiana, por eso es que aquí aparece este comando que está acá. Porque ese comando de MATLAB lo que hace es generar muestras que siguen una distribución gaussiana o normal. ¿Sí? Entonces, utilizando los respectivos valores de mu y de covarianza, o sea, este y este, o este y este, ustedes lo que van a hacer es entonces generar muestras que ahora van a ser muestras que siguen al log de X y al log de Y. Y una vez que ustedes tengan esas muestras, ustedes le van a sacar el exponencial para transformar las muestras al espacio físico. Entonces, aquí en el segundo caso, lo que tienen que hacer es generar 2000 muestras para XY, ¿verdad? Pero yo lo que les estoy diciendo es que para generarlas para XY, tienen que, y generarlas utilizando este comando que está acá, tienen que generarlas primero, tienen que generarlas utilizando el espacio logarítmico, o sea, la transformación ya al logaritmo. Entonces, lo que les estoy pidiendo en el segundo caso, que es generar muestras, ustedes lo que van a hacer es generar nuevamente muestras en el espacio log de X y log de Y. Y una vez que tienen las muestras, le sacan el exponencial a cada muestra, y ese exponencial entonces les da las muestras a ustedes en X y en Y. ¿Sí? Entonces, de tal manera que ustedes puedan comparar, ¿sí? Si ustedes grafican XY y ustedes grafican esta función que está acá arriba, que es lo que ustedes hicieron en el paso 1, ustedes van a ver entonces unas curvas de nivel, ¿sí? Pues una superficie, están viendo la superficie desde arriba, como en contornos, y después cuando ustedes en el paso 2 generen las muestras, ustedes deberían tener entonces un montón de puntos, ¿sí? Que están ubicados en la misma zona donde están ubicados las curvas de contorno. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Ves? Que sepan graficar el PDF de XY y que sepan graficar las muestras de XY. ¿Sí? Y la tercera pregunta, que es interesante, porque la tercera pregunta tiene que ver con algo que vamos a discutir en las semanas un poco más adelante. Me parece que hay una pregunta acá. Me pregunta cómo se levanta la mano en el computador. Me parece que es que yo no tengo esa opción porque como soy el moderador no la tengo, pero me parece que o en los participantes. En participantes. En los participantes abajo hay algo que dice raise hand o levantar mano, no lo sé cómo. En todo caso, si tienes una pregunta de una vez, ¿quién es? Sebastián. Sí, tengo. Sí. Uh-huh. Que si la distribución gaussiana es de los logaritmos, ¿por qué en la primera parte graficaríamos el espacio XY? Sí, en la segunda parte está diciendo que se grafica el logaritmo de X, logaritmo de Y, y después se le aplica la exponencial. Eso no es lo mismo que graficar el logaritmo de X, logaritmo de Y.
Sí, tú puedes hacer dos gráficas. A ver, tú puedes hacer dos gráficas. Vamos a ver si puedo sacar una hoja en blanco acá. Yo puedo tener mi variable xy, ¿sí? Y yo utilizo entonces el p de xy. Estoy hablando de la función solamente. No estoy hablando de las muestras. Estoy hablando de la función que describe la función de densidad de probabilidad. Pero yo también, yo sé que esta función que estoy colocando acá como p de xy es esta función que tengo acá arriba, ¿sí? Es la función en el espacio xy. Pero si yo ahora entiendo las muestras como si son hago un cambio de variable a mis muestras, y ahora yo quiero ver qué sucede con el log de x y con el log de y, ¿sí? Yo ahora la función que tengo no es la misma función que tengo acá arriba. La función que yo tengo ahora es una función, un PDF, voy a llamar a esto PDF LG como log normal, y esto va a decir que esto es un PDF LN, perdón, log normal, y esto va a decir que es un PDF normal, ¿sí? Y ahora este PDF va a depender de dos variables, ¿verdad? Que van a ser el log de x y el log de y. Ya, Como función, ¿sí? Esta variable que está acá, esto es gaussiano. ya, Si quieres puedes llamar a esto como si fuese una nueva variable z y esto como si fuese una variable u. Y aquí tendrías u y z y aquí tendrías u, ¿sí? Estás haciendo un cambio de variable, pero estas dos cosas que están acá son funciones que son completamente distintas. Tú puedes generar muestras utilizando efectivamente un comando, ¿verdad? MATLAB tiene un comando para generar muestras de una distribución gaussiana y MATLAB también tiene un comando para generar muestras de una distribución directamente normal. Entonces, en este sentido, yo puedo generar muestras en el espacio físico, y también puedo generar muestras en el espacio log del físico, por decirlo de alguna forma. Entonces, y queda a gusto del consumidor. ¿Sí? Yo puedo, entonces, si veo si yo grafico esta función, yo voy a graficar xy y voy a ver mis curvas de contorno. Y si yo grafico, entonces, log de x y log de y, o sea, ya la variable transformada, yo voy a ver que también voy a tener acá unas curvas de nivel, solamente que estas curvas van a ser gaussianas. Esto acá son lo que se conocen log normales, pero no son gaussianas. Entonces, ahora si yo tengo muestras, ¿verdad? Y genero las muestras utilizando una distribución gaussiana, ¿verdad? Yo esas muestras, para que sean comparables peras con peras, ¿sí? Yo tengo que ver qué es lo que estoy generando como muestra. Entonces, esas muestras originales, lo que les estoy pidiendo acá, ¿sí? Es que generen muestras de... Vamos a borrar esto un poquito para... Y lo que estoy pidiendo es que generen estas muestras que están acá. Es decir, generen muestras de log de x y log de y. Es decir, que esas muestras, ¿sí? Es decir, que si ustedes usan este comando de MATLAB con este mu y con este matriz de covarianza, ustedes están generando muestras aquí. Están generando las muestras de log de x, log de y. Y si esas muestras ustedes le sacan el exponencial a cada una de ellas, entonces es equivalente a tener las muestras en x y en y. ¿Sí? Lo que no es correcto es decir que si yo tomo esta función de densidad de probabilidad que está acá y a esa función le saco el exponencial, eso no me da esto. Eso es incorrecto, ¿sí? Matemáticamente. Yo lo que tengo que hacer es una transformación, un mapeo de una función a otra función, de un espacio
a otro espacio. Eso, si quieren, lo podemos ver más adelante, pero necesitamos entender unos conceptos antes de poder meternos en eso, ¿sí? Pero, ¿por qué es mi insistencia? ¿Por qué es mi insistencia de generar, las muestras utilizando este comando como si fuesen variables en el espacio logarítmico, o sea, como si fuesen, no, generando las muestras en este espacio logarítmico? Porque eventualmente, nosotros vamos a tener problemas en los cuales yo voy a tener una variable t que se distribuye normal, con un valor medio, vamos a poner cualquier valor y cualquier valor de desviación estándar, no sé, ¿sí? Y después yo voy a tener variables, como por ejemplo módulo de elasticidad, que yo voy a decir, no, yo quiero que ese módulo de elasticidad, este módulo de elasticidad se distribuye log normal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a decir que el log de E se distribuye normal, con un valor acá dado y con otro valor dado. Entonces, a mí me interesa, cuando yo tengo un montón de variables, unas variables se van a distribuir normales y otras variables se van a distribuir log normales. Entonces, a mí me interesa modelarlas todas como si fuesen normales. Y para eso, entonces, yo tengo que transformar las variables que son log normales, las transformo en el log de E. Y entonces dejo de entender esa variable como si fuese E y empiezo a entenderla como un E asterisco, sabiendo que ese asterisco es el log de E. Entonces a mí me interesa poder, para mezclar variables que se distribuyen de distintas maneras, a mí me interesa poder generar muestras siempre a partir de funciones gaussianas. ¿Sí? Y eso es un estándar. Y por eso es mi insistencia de hacer esta segunda parte de esta manera. Es decir, que para generar muestras de x, y, primero las generamos en el log de x, log de y, y después le sacamos el exponencial para quedarnos con la x y con la y. ¿Sí? Esa es la motivación. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo quiero que se haga en este segundo punto. No sé si queda claro, Seba. Sí, queda claro. Perfecto. Ok. La tercera parte, entonces, que lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la tercera parte, aquí yo me equivoqué. Aquí pongan median. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que van a hacer en esta parte? Como ustedes van a generar muestras, ustedes pueden decir cuántas muestras quieren generar. Entonces yo puedo decidir, yo quiero generar 20 muestras, 30 muestras, 40 muestras. Y una vez que yo tengo las muestras, yo le voy a sacar su estadística descriptiva. Es decir, yo una vez que tengo las muestras, yo le puedo decir, mira, MATLAB, dame el valor medio, o la mediana, o la moda, o el skewness, o la kurtosis de ese set que yo estoy generando. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el primer caso, ¿sí? En el primer caso que está acá, nosotros estamos diciendo que la variable x e y, ¿sí? Tiene mediana 1 y la variable y tiene mediana 2. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo con el primer set de datos, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer para la tercera parte, yo quiero ahora decirle a MATLAB, mira MATLAB, genérame las muestras, ¿verdad? Genérame 20 muestras. Entonces voy a sacar 20 muestras de X y de Y. Después voy a sacar 40 muestras de X y de Y. Después, no sé, 100 y así sucesivamente, de X y de Y. Y yo lo que voy a empezar a graficar es el número de muestras.
Aquí van a ser entonces 20, aquí van a ser 40, aquí 100. Y lo que voy a graficar acá en la vertical va a ser el cociente entre la mediana que yo estoy encontrando, bueno, depende cómo lo coloque acá, la mediana del set de datos, es decir, yo le digo la mediana de estos 20 valores que generé, la mediana de estos 40, la mediana de estos 100, dividido entre la mediana del valor de referencia, ¿sí? Que sería 1 y sería 2. Entonces yo tengo que tener dos gráficos. Un gráfico donde voy a comparar la mediana del set de las muestras partido entre 1. ¿Por qué 1? Porque 1 es el valor de la mediana de X. Y aquí voy a tener la mediana de las muestras partido en 2. ¿Por qué 2? Porque es la mediana de mi valor Y. ¿Qué vamos a ver con este gráfico? Lo que vamos a ver es que cuando el número de muestras que yo genero es muy poco, ustedes van a ver que este cociente va a ser cualquier cosa. Y a medida que yo empiezo a generar muchas muestras, ¿sí? La mediana de las muestras se va a empezar a parecer a la mediana que yo estoy utilizando para obtener esas muestras, ¿sí? Entonces, esas dos cosas tienen que conversar, ¿sí? Entonces, yo estoy utilizando una mediana para obtener muestras, y yo esperaría que esas muestras tengan la mediana de la función de densidad de probabilidad que yo estoy utilizando para obtener muestras. Entonces, a medida que esto va aumentando en número de muestras, esto que está acá debería tender a 1, igual acá. Esto que está acá debería en algún momento, a partir de cierto número de muestras, empezar a tender a 1. ¿Sí? Y eso es importantísimo porque ese número es el que nos va a decir a nosotros cuántas muestras necesito yo en un set de datos para que ese set de datos realmente sea representativo de esa función de densidad de probabilidad. ¿Sí? Entonces, no sé si me siguen con esta idea, pero esta tarea tiene esa intención, tiene la intención de que ustedes sepan generar muestras, comparar el PDF, la función, con las muestras, y que aparte ustedes sean conscientes de que el número de muestras que yo genero en un set de datos, mientras más muestras genero, los valores estadísticos descriptivos se parecen efectivamente a los valores reales de la función de densidad de probabilidad que yo estoy imponiendo. Entonces, esto es importante y es importante que lo empiecen a hacer pronto, que empiecen a resolver las dudas conmigo o con nuestro auxiliar para poder tener entonces, ir pudiendo avanzar en lo que vamos a hacer a posteriori. Ajá, Profe, disculpe, este último caso, o sea, la pregunta 3 solo hay que hacerlo para el caso 1, ¿cierto? La covarianza no afecta en la última... correcto, correcto. O Ya, sea, perfecto. déjame leer. Ah, Sí, en verdad me da igual claro, si lo sí. hacen para el caso 1 o para el caso 2. Lo que me interesa, o sea, la intención que yo tengo con ese punto de la tarea es que ustedes sean conscientes de que pocas muestras, si ustedes le sacan los valores medios y las desviaciones estándar o los coeficientes de variación, no les van a dar los valores que ustedes tienen acá. Perfecto. ¿Sí? Ya, Esa es gracias. la intención. O sea que Ya, eso es lo que me interesa, que ustedes se den cuenta. ya. Entonces, que lo hagan con la 1 o con la 2 es lo mismo. Al final, una vez que tengan uno, es hacer un clic y tienen la otra parte. ¿Sí? Pero eso es lo que me interesa. Así que, sí, no me importa mucho. Háganlo con una sola si quieren. No hay problema. ¿Sí? ¿Hay una pregunta por allí, me parece? Sí, yo que no entiendo bien eso, el ejemplo. O sea, entiendo que en la vida real, si yo tuviera 20 muestras, sería peor que 40 y 100. Pero no entiendo por qué pasa eso en MATLAB si MATLAB lo está generando de algo que ya tengo un sigma como reales. No sé si se entiende mi Sí, pregunta. sí, 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 te entiendo perfectamente tu pregunta. Voy a ver si voy a ver si puedo. Vamos a ver aquí. Vamos a suponer que yo tengo una función vamos a hablar de un gaussiano. Tengo una función gaussiana, una variable, nada más, variable x.
esa función gaussiana tiene un valor medio de 10 y una desviación estándar, no sé, de 3. ¿Sí? Yo tengo definida mi función gaussiana. Yo la conozco. Ahora, yo te digo, genérame muestras que siguen esa función de densidad de probabilidad. Y yo te digo, dame 2 muestras. ¿Dónde van a aparecer esas 2 muestras? Bueno, esas 2 muestras van a aparecer en algún lugar cercano a 10, pero no necesariamente la primera muestra va a caer, o sea, la primera muestra no va a ser 10.01. Puede ser que sea, pero no necesariamente. Yo también puedo tener una muestra que sea 20 punto algo, ¿ves? Que sea la segunda muestra, que cayó por aquí lejos, por ejemplo. Cayó por acá lejos. Entonces, yo con pocas muestras, yo no puedo saber si la estadística descriptiva de esas pocas muestras va a coincidir con la función desde la cual yo estoy generando esas muestras. ¿Por qué? Porque yo no tengo datos estadísticos suficientes. Entonces, a pesar de que yo le estoy diciendo a MATLAB, mira MATLAB, esta es la función desde la cual tú me tienes que generar muestras. MATLAB me va a decir, bueno, ¿cuántas muestras quieres? 5. Bueno, aquí están las 5. Ahora, como son pocas muestras, pudiera existir la posibilidad, ¿verdad?, de que esas 5 muestras, de hecho, queden todas por acá arriba. ¿Sí? Entonces, tú no puedes decir que el valor medio de esas 5 muestras que obtuviste va a estar cercano al valor medio real que va a haber acá. ¿Sí? Te doy un ejemplo, por ejemplo, cuando lanzas una moneda, y lanzas una moneda 5 veces, y las 5 veces sale cara, ¿sí? Imagínate que la cara vale 1 y la otra parte vale 0. Tú dices que, porque salió 5 veces seguidas, el promedio va a seguir siendo cara, va a seguir siendo 1. Tú dices, bueno, no, si yo lanzo 1000 veces, ahí voy a tener ya una noción mejor de cómo se distribuye. Entonces, desafortunadamente acá, siempre que yo esté obteniendo muestras, yo me tengo que hacer la pregunta es, ¿cuán representativos son esas muestras de la distribución real que hay detrás? Ya sea matemática o ya sea física, porque al final es casi lo mismo, ¿sí? O sea, es casi lo mismo en el sentido de la imperfección que tienen las muestras de hablar sobre las características de la distribución que realmente existe detrás. Entonces, una de las suposiciones más grandes que nosotros estamos haciendo, o no suposiciones, pero de los axiomas que nosotros tomamos en incertidumbre, es que cuando una variable es incierta, módulo de elasticidad, yo lo que estoy diciendo es que efectivamente existe una función de densidad de probabilidad que describe el módulo de elasticidad. Que en el caso real yo no sé cuál es, porque yo lo que hago es tener muestras. Tengo 100 muestras, 100 mediciones de módulo de elasticidad, 1000 mediciones de módulo de elasticidad. Entonces yo digo, ya, eso es suficiente como para estar seguro de que es representativo, de que esos valores estadísticos son representativos de la población, de la población como tal, que sería la función de densidad de probabilidad que está en la física del problema. En la parte matemática es igual. Yo tengo una función que la conozco y digo, esto es tanto y esto es tanto. Pero si yo le pido 3 o 4 muestras, yo no puedo saber si esas muestras son o no representan, o sea, si la estadística de esas muestras coinciden con la función que yo tengo detrás. Y eso ocurre porque la secuencia en la cual yo genero muestras es independiente. Es decir, cuando yo le pido a MATLAB, dame 5 muestras, él dice, aquí está tu primera muestra. Cuando él dice, te voy a generar la segunda muestra, él se olvida de la que generó antes. ¿Sí? Él como que no tuviese memoria. Él no sabe qué es lo que generó antes. Entonces, en ese sentido se dice que son muestras que son estadísticamente independientes. Es decir, la muestra siguiente no depende de las muestras que ha sacado antes. Entonces, si yo saco
las primeras 3 muestras por acá arriba, la cuarta muestra, él no va a decir, ah, ya tengo muchas muestras por allá arriba, la siguiente la voy a tirar más abajo. No, él no lo ve de esa forma. La idea es que esto sea estadísticamente independiente, es decir, que las muestras no tienen, digamos, memoria. La muestra que viene simplemente dice, tengo más probabilidad de estar por la parte central que por la parte de afuera. ¿Sí? Una de las clases posteriores vamos a lo mejor a entender un poco mejor este concepto de cómo se generan muestras, ¿sí? Y qué es lo que significa que sean estadísticamente independientes. Pero no sé si esto aclara tu duda. Matemáticamente, desafortunadamente, yo tengo que llegar a cierto número de muestras para garantizar de que los puntos estadísticos, es decir, la estadística descriptiva de esas muestras coincida con la de la función de densidad de probabilidad que yo pretendo modelar. ¿Sí? Entonces, eso es un poco, no sé si fue mucha cháchara. Gracias. Ya, perfecto. Sí, entonces, bueno, esa es la tarea. La tarea, Una consulta. ¿sí? ¿Estamos usando indistintamente promedio y mediana por ahora? No. Porque la función que hace la muestra me pide el min, no la mediana. Sí, o sea, en MATLAB tienes todas las funciones para sacarte todos los puntos estadísticos. Lo que vamos a comparar, en este caso, es la mediana, ¿sí? Es el median, ¿no? En MATLAB el comando es median, ¿sí? ¿Por qué? Porque Claro. es lo que yo conozco de acá, ¿sí? Es decir, lo que yo puedo decir de X es que su mediana es 1, no que su media es 1, sino que su mediana es 1, ¿sí? Y que su Pero mediana... Ajá. la función me pide el min, la función de MATLAB. La función de MATLAB te pide el min Sí, del gaussiano. ¿Sí? El perfecto. min del gaussiano es la mediana de X. Es decir, fíjate acá, esto que va acá, este mu, es el min de una función gaussiana. ¿Sí? O sea, ese mu es el min de una función gaussiana. El min de una función gaussiana, es decir, mu es el logaritmo de la mediana de X. ¿Sí? Es decir, el mu, la media que tú vas a utilizar en el gaussiano, es el logaritmo de la mediana del parámetro X. Suena como un trabalengua. Pero es que esto es lo enredado de utilizar el log normal. ¿Sí? No, ahí me queda claro. La clase pasada vimos que era la aproximación. Exacto. Entonces, Y la otra duda, ajá. vamos a usar el valor de la desviación estándar que viene por defecto en MATLAB, o sea, dividido n-1, o vamos a usar la muestra Correcto. completa. No, n-1. Ok, gracias. n-1 porque cuando n se empieza a disparar, ese n-1 se vuelve irrelevante. Entonces, típicamente se utiliza n-1. O sea, dividir entre 1000 y dividir entre 999 es lo mismo. En cambio, dividir entre 10 o dividir entre 9 es una diferencia apreciable. Entonces, usualmente uno siempre adopta lo que viene en estándar en las funciones que vienen programadas en MATLAB, que es con el n-1. Ok. Entonces, vamos ahora a nuestro siguiente capítulo. Este capítulo está dividido en dos partes, o sea, son dos clases, básicamente. Una primera clase que es de probabilidad lógica y que es como un cuento. Esto va a ser un cuento. Y otra clase, que va a ser la del jueves, que va a ser la de la entropía de información. La entropía de información es un concepto sumamente potente, pero yo tengo que echarles un cuento de qué es lo que es esta probabilidad lógica, ¿no? Y por qué la probabilidad lógica se está comiendo a la visión frecuentista de probabilidad. Obviamente esto es un tema súper profundo, súper denso,
Y mi intención acá no es irme, digamos, hacia la derivación de todos los conceptos y teoremas que se utilizan en matemáticas, sino más bien echarles una historia de dónde surge esto y por qué es relevante esta cuestión, ¿sí? Entonces esto va a ser el cuento. La historia empieza así. La historia empieza con que existe algo que se conoce como lógica probabilística. En español yo no sé si eso se le llama así o no. En inglés es probability logic. Me disculpan porque yo esta cuestión la aprendí en afuera y no, los cursos que yo tomé estadística en español no sé, nunca vi esto, ¿no? Porque esto es una visión más o menos moderna, si se pudiera decir, de lo que es probabilidad. Moderna, tiene unos 15 a 20 años, ¿eh? O sea, modestamente moderna. Y típicamente no es la probabilidad que uno ve en las universidades cuando uno estudia probabilidad estadística. Entonces, ¿de dónde parte esto? Esto parte de algo que se llama la probabilidad booleana, que a lo mejor es un concepto que nosotros estamos más familiarizados. La lógica booleana es lo que uno utiliza cuando uno programa en un lenguaje de computación, cuando uno hace un while o un if, que tú comparas dos estamentos, uno con otro. Si esto es menor que esto, haz tal cosa. Si esto es mayor que esto, haz otra cosa. Es decir, es una especie como, o se utiliza como árbol de decisión, básicamente. Sí, no, son cosas binarias. Como son binarios es 0 o 1, ¿no? Son extremos. Entonces, uno cuando estudia lógica booleana, ¿sí? La lógica booleana tiene solamente dos estados. Es la probabilidad de que una variable sea cierta conociendo otra, o la probabilidad de que esa variable sea falsa conociendo otra. Entonces, en ese sentido, yo puedo tener, hablando así burdamente, yo puedo tener la probabilidad de que A sea cierto, ¿verdad? Conocido P, y yo puedo decir que si eso es cierto es 1, o yo puedo decir la probabilidad de que A sea falso, ¿sí? Y eso nosotros lo denotamos así, dado B, y eso también puede ser 1, ¿sí? Entonces, básicamente, bueno, voy a borrar esto para no confundir. Lo que estamos diciendo es que yo puedo conocer A o no puedo conocer A. Esos son mis dos estados. O yo conozco A, la probabilidad de conocer A es 1, o la probabilidad de conocer A dado B es 0. Yo no tengo cosa intermedia. En la lógica booleana esto es así. Blanco-negro. Conozco o desconozco. Es cierto o es falso. ¿Sí? ¿Es una cosa o es la otra? Entonces, en la lógica booleana, yo también puedo hablar de la probabilidad de dos cosas. Yo puedo hablar de la probabilidad de conocer A y puedo hablar entonces de la probabilidad de no conocer A. Entonces, la probabilidad de conocer A se denota de esta forma, mientras que la probabilidad de no conocer A se denota de esta forma. ¿Sí? Y en la lógica booleana siempre existe un condicional. Y ese condicional, ¿sí?, es esto que está acá. Es una barrita vertical acompañado de una cosa que está al lado derecho. Esa barrita vertical nosotros la vamos a leer en este curso y en todos los papers que ustedes lean como un condicional de conocido lo que está del lado derecho. Entonces, lo que está acá en la primera línea, yo lo leo como la probabilidad de conocer A dado B. Es decir, una vez que yo conozco B, ¿cuál es la probabilidad de conocer A? Entonces, obviamente hay una implicancia de B y A, ¿sí? Entonces, yo también puedo hacer la negación, ¿no? Que es lo que está debajo. Es la probabilidad de no conocer A dado B, ¿sí? Entonces, es solamente la notación. Entonces, la barra vertical indica conocido lo que está del lado derecho, ¿sí? Entonces, esa es la lógica booleana. Y la lógica booleana vive en esos dos extremos, ¿sí? ¿Qué sucede? Vino por allí un grupo de personas, más o menos en los años 80, que empezó a desarrollar lo que se conoce entonces como los fundamentos de la lógica probabilística. Y ese fundamento basa o sale de decir que
que la lógica booleana no tiene por qué ser 0 o 1. Es decir, yo no tengo por qué conocer completamente o desconocer completamente. ¿Sí? Es como cuando te están preguntando, ¿tú conoces a fulano de tal? Bueno, ¿sí o no? No es que, o mejor dicho, ¿has visto alguna vez a fulano de tal? Bueno, ¿sí o no? No es como que, no, yo le he visto un brazo. ¿Sí? O sea, no hay como, o conozco o desconozco. Entonces, estas personas empezaron a decir, hey, un momento, porque si la lógica booleana pareciera ir en extremos, y no necesariamente yo tengo que tener completamente certidumbre sobre algo, de conocerlo o de desconocerlo. Yo puedo tener un grado de desconocimiento o un grado de conocimiento, que no es perfecto. Entonces ellos dijeron, no, ¿por qué yo tengo que restringir? Porque yo tengo que restringir esta probabilidad a vivir entre 0 o 1, ¿no? Yo lo que quiero ahora es decir que la probabilidad de conocer A dado B, bueno, yo voy a decir que esto va a pertenecer a un rango completo, entre 0 y 1. Yo no tengo por qué decir que lo conozco completamente o que lo desconozco completamente. Yo puedo tener un grado de información. Entonces, se empezó a desarrollar cierta lógica sobre esta operación, ¿no? Donde yo ahora puedo decir que la información que yo tengo de A partir de conocer B no es perfecta, ¿sí? Es imperfecta. Y entonces yo lo digo, bueno, esto va a ser algo que está acotado entre 0 y 1, y como está acotado entre 0 y 1, yo lo voy a llamar probabilidad. Así parte esta historia. Entonces, estas personas, ¿verdad?, generan 3 axiomas. Y estos axiomas son los axiomas son verdades impuestas desde casi de la sensibilidad, ¿no? No hay una justificación más allá de que esto me suena lógico. Esto es mi principio de donde yo parto, ¿sí? Entonces yo lo que voy a decir, mi primer axioma dice que la probabilidad de conocer B tiene que ser mayor o igual a 0, es decir, tiene que ser positivo, básicamente, ¿sí? Es una suposición. Yo digo que, si a mí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de conocer B? Bueno, o 0 o mayor que 0. Pero yo no puedo tener una probabilidad negativa de conocer algo. Yo digo que es 0 o de ahí hacia arriba. Después yo digo un segundo axioma, que es que la probabilidad de conocer una variable más la probabilidad de no conocer esa variable tiene que sumar 1. ¿Sí? Entonces, es como decir, la probabilidad de conocer el brazo de una persona más la probabilidad de conocer el resto del cuerpo de una persona es igual a la probabilidad de conocer a la persona completa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice nuestro segundo axioma. La probabilidad de conocer una variable más la probabilidad de no conocer la variable es 1. ¿Sí? Eso lo que hace es darle un techo a nuestro primer axioma entre 0 y 1, básicamente. Eso es lo que implica. Y después hay un tercer axioma, ¿verdad? Que yo voy a suprimir acá este condicional, el condicional C, para quedarme con 2 variables nada más. ¿Sí? Para a lo mejor se entienda así un poco mejor. Usualmente así se entiende mejor. Eso quiere decir que la probabilidad de conocer A y B simultáneamente, ¿sí? Eso es lo que dice esta primera parte, que la probabilidad de conocer A y B de manera simultánea es igual a la probabilidad de conocer A una vez que yo conozco B, multiplicado por la probabilidad de conocer B. ¿Sí? Esto como una propiedad que luego se transforma en algo que vamos a ver como teorema de probabilidad total. Entonces, a partir de estos 3 axiomas, y esto es lo potente, esto es basándose en 3 axiomas generados a partir de la lógica. ¿Sí? Aquí no hay nada matemático formal detrás, no existe un balance de fuerza, no existe, no, esto es 3 axiomas basados en la lógica. Y con esos 3 axiomas se generan 3 resultados importantes, ¿sí? Son esos resultados que están allí. No vale la pena hablar mucho de ellos. El primero, por ejemplo, es que si yo conozco 2 variables, B y C, pues la probabilidad de conocer B es 1. ¿Por qué? Porque ya B está del lado derecho, ¿sí? Por el contrario, la probabilidad de no conocer B
conociendo B y C, bueno, ya yo conozco B, entonces la probabilidad de no conocer B es 0. Entonces, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad de conocer B dado C tiene que estar entre 0 y 1. O sea, son resultados que se pueden generar a partir única y exclusivamente de estos tres axiomas que están acá. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo estos resultados que están acá, ese resultado 1, 2 y 3, y esos axiomas 1, 2 y 3, yo los puedo empezar a manipular. Eso no lo voy a hacer acá, eso ustedes se ponen en los libros de estadística inferencial y van a ver un montón de estas cosas. Yo puedo generar 3 teoremas y puedo llegar a 3 teoremas. Un primer teorema que se llama el teorema de la marginalización, uno que es el de la probabilidad total y otro que es el teorema de Bayes, ¿sí? Esos 3 teoremas, cuando uno los estudia, uno se da cuenta que a partir de esos axiomas originales basados en lógica, coinciden de manera perfecta con los teoremas que tradicionalmente uno estudia en la literatura, o que uno estudia formalmente en las universidades, que vienen, o que son conocidos como los axiomas de Kolmogorov, ¿sí? Y esos axiomas de Kolmogorov también generan, a través de una serie de operaciones matemáticas, en 3 teoremas que se llaman igual. Es decir, que y la teoría de Kolmogorov está basada en teoría de conjuntos. Entonces, eso quiere decir que es algo mucho más matemático. Eso quiere decir que la teoría formal de la estadística y de la probabilidad, que se estudia tradicionalmente desde un punto de vista matemático con teoría de conjuntos y a partir de axiomas de Kolmogorov, uno puede llegar a exactamente los mismos teoremas a partir de la lógica pura. Y entonces esto es realmente potente, porque solamente a partir de lógica, de decir esto es mayor que esto es menor que esto tiene que estar entre esto y esto, yo puedo generar los mismos teoremas. Entonces, vamos a hablar ahora de los teoremas. ¿Sí? Una vez que yo les he hecho este cuento, yo ahora voy a hablar sobre variables. Los teoremas que están arriba, ustedes pueden leer todo eso que está ahí puesto. A mí lo que me interesa transmitirles es que esos teoremas tienen 2 expresiones. Una expresión es cuando yo tengo variables que se llaman discretas y cuando tengo variables que se llaman continuas. Una variable discreta es una variable que solamente puede tener valores específicos, ¿no? O es un dado, o que vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale 5. O es un ascensor que se para en el piso 1, el piso 2, el piso 3, pero no se para en el piso 1.45. ¿Sí? Una variable continua es cuando una variable puede tener cualquier valor, ¿sí? En decimales, puede tener infinitos decimales. Entonces, esa es la diferencia entre una variable discreta y una variable continua. Sin embargo, entonces existen los teoremas de probabilidad aplicados a variables discretas y continuas. Reemplazan sumatorias por integrales, pero es al fondo lo mismo. Yo he encontrado, ¿verdad?, que creo que se entiende mejor explicar los teoremas a partir de variables continuas. Me ha parecido a mí. Entonces voy a hacerlo de esa manera. ¿Qué voy a hacer acá? En estos teoremas que están aquí, yo voy a suprimir, ¿verdad?, por ahora, este condicional pi que está aquí. Voy a suprimir el pi, para no hacer tanto ruido en las ecuaciones. ¿Sí? Tratar de simplificar un poco. Vamos a ver esas ecuaciones así primero. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces, estos 3 teoremas son los teoremas que nosotros tenemos que más o menos manejar. Pues estas son las operaciones que nosotros vamos a hacer. Entonces, el primer teorema es el teorema de la marginalización. Nosotros tenemos que entender entonces qué es una marginalización. Y tenemos que entender entonces qué es el teorema de la probabilidad total. Y el teorema de Bayes. Vamos a ver si podemos entender eso en un poquito más tangible, ¿no? No tanto en matemáticas, sino vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a partir primero por esta figura que está acá, que es una función de densidad de probabilidad, 2 variables, variable x y. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá es el PDF. Y lo que tenemos como primer teorema, que es la marginalización, es simplemente la integral de ese PDF a dx. Yo también puedo cambiarlo a integral a dy. ¿Sí? Entonces, esto no importa con respecto a que esté integrando. Entonces, el teorema de la marginalización, yo también puedo decir que esto es p de x, y esto es entonces p de xy, y esto es una integral a dy. ¿Sí?
Entonces, si yo integro en y, me quedo con solamente la variable x. Si yo integro en x, solamente me quedo con la variable y. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo acá? Lo que nosotros estamos haciendo es colapsar, contabilizar toda esa superficie que está allí a lo largo de un eje. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es básicamente sumando a lo largo del eje que estamos integrando. Como acá estamos integrando respecto a x, lo que nosotros estamos haciendo es colapsando toda esa superficie a lo largo de x. Entonces, lo que hacemos es que esta función que está acá, se la sumamos a esta función que está acá, se la sumamos a esta función que está acá, de tal manera de proyectarla al final solamente, para proyectarla solamente sobre el eje y. De tal manera de encontrar solamente una función de densidad de probabilidad que depende de y. Básicamente, lo que estamos haciendo es convirtiendo esto que está acá. Vamos a ver si lo puedo hacer así. ¿Sí? Es como si fuese la sombra. ¿Sí? Estoy sumando acumulativamente a lo largo de x, sumo todas esas superficies, integro a lo largo de x, y proyecto y dejo proyectado solamente ese PDF sobre la variable y. Eso es lo que se conoce como una marginalización. ¿Cómo nos comemos esto? Cuando yo tengo, por ejemplo, dos sets de datos, temperatura y presión, y tengo 1000 datos de las dos variables, temperatura y presión, si yo grafico nada más los valores de x, ¿verdad? Yo estoy viendo simplemente la marginalización. Si yo hago el histograma de x, estoy viendo la marginalización. Si yo estoy viendo el histograma de las dos variables, el histograma 2D, yo estoy viendo entonces este PDF que está acá compuesto. Pero si yo solamente veo el histograma de una de las variables, yo lo que estoy viendo es este PDF que está acá. ¿Sí? Entonces, el nombre que recibe esto es la marginalización. Entonces, tenemos que tener presente a qué es lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de marginalización. Entonces, esa marginalización es simplemente colapsar, integrar a lo largo de un eje esa función de densidad de probabilidad y quedarnos con la sombra. ¿Sí? Si yo quisiera integrar a lo largo de y, entonces yo me quedaría acá solamente con la variable dependiendo de x. Entonces, este que está acá sería cómo es la función de densidad de probabilidad en y esto que está acá sería la función de densidad de probabilidad en x. ¿Cómo se obtienen eso? Bueno, integro el 2D a lo largo del respectivo eje. Eso es la marginalización. ¿Sí? Ahora, yo puedo llegar al mismo resultado a través del segundo teorema, que es el teorema de probabilidad total. El teorema de probabilidad total es un poquito distinto, porque lo que hace es lo siguiente. Lo que hace es que toma, voy a colocar aquí otro color, ¿sí? Toma este primer término que está acá, que nos dice a nosotros es cuál es la función de densidad de probabilidad conocido un x, eso quiere decir que yo tengo un x acá conocido, ¿sí? Un x conocido, y esta función correspondería entonces a esta línea que está acá. ¿Sí? Conocido x, yo conozco cómo se distribuye y. Para ese x, esto es lo que significa. Y esto sería el equivalente a esa línea verde que está ahí. ¿Sí? Es para un x específico. Entonces, si yo conozco esa línea verde, pero conozco cómo se distribuye, cómo es el marginal de x, yo entonces ahora puedo esa línea verde, ¿verdad? Esa línea verde, la puedo ahora mover a lo largo de x con la ley que x me da. Entonces, al poder moverla e integrarla siguiendo esa ley, yo puedo entonces volver a encontrar cómo es la función para y. Eso es lo que significa. Que ahora, nuevamente, que a partir de esa función verde,
que es la función conocido un valor de x, es decir, conozco este valor que está acá, conocido ese valor que está ahí, y al saber cómo se distribuye x, integramos eso en x, ¿sí? Por eso esta integral va acá en x. Como integramos en x, lo que estamos haciendo es moviendo esto hacia acá y hacia acá, ¿sí? Integramos esa dirección y podemos entonces nosotros encontrar cuál sería el respectivo PDF para la variable y. ¿Sí? Y esto también ocurre entonces en sentido inverso. Es decir, yo puedo decir que el P de X es igual a la integral de X dado Y, a de Y, así. ¿Sí? O sea, es válido para cualquiera de los dos lados. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros el teorema de probabilidad total. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una función de densidad de probabilidad en 2D, ¿sí? Que es esta que está acá, es la superficie. Tenemos el marginal en X, que sería esta función roja que está acá. Tendríamos el marginal en Y, que es esa otra función roja que está del otro lado. Y tenemos este verde que está acá, que es lo que se llama una función condicional, que es cómo varía x cuando conozco y, o cómo varía y cuando conozco un x. ¿Sí? Eso es lo que se conoce entonces una función condicional. Entonces, son 3 funciones de densidad, o digamos 4 formas de poder interactuar. O proyecto en x, proyecto en y, tengo la proyección de las dos en conjunto, o tengo cómo varía y cuando un x es fijo. Esas son las combinaciones que yo puedo hacer. Entonces, ahora viene el teorema de Bayes. ¿Sí? El teorema de Bayes va a ser fundamental para los que quieran en un futuro meterse en temas de inteligencia artificial, machine learning, desarrollo de metamodelos, cuantificación de incertidumbres, aquí identificación de parámetros, identificación de propiedades en sistemas a partir de mediciones experimentales. El teorema de Bayes es fundamental. ¿Qué es lo que dice el teorema de Bayes? Yo voy a borrar un poquito por acá, a limpiar estos dibujos, a ver si lo podemos dejar claro. Ahora este verde acá, este verde acá. Ok. Dijimos entonces que esta función verde que tenemos allí, la que está dibujada, es cómo varía y cuando x es fijo. ¿Sí? Estoy fijando este punto, ese punto que está allí. Pero yo también pudiera estar interesado en darle vuelta a ese condicional. Es decir, yo pudiera estar interesado, voy a colocar esto en otro color, está mi hijo gritando ahí. Yo pudiera estar interesado en encontrar cómo varía x para un y fijo. Es decir, yo estaría interesado que para un y fijo, por acá, yo quisiera ver cómo varía la función, ¿sí?, de x. Y para poder relacionar esos dos condicionales, ¿sí?, que no es otra cosa que darle la vuelta al condicional, yo lo puedo hacer a través del teorema de Bayes. Entonces el teorema de Bayes me permite a mí justamente hacer eso. Es tener de este lado el condicional que yo quiero generar a partir del condicional inverso. Entonces, si yo tengo este condicional, yo le puedo dar vuelta a partir del teorema de Bayes. Pero necesito el marginal. ¿Sí? Olvídense del denominador. El denominador es una integral. Pueden entender esto como una constante, por ahora. ¿Sí? Es decir, el denominador, pueden sustituir eso por un valor k. Un número. Es un número que está ahí para poder hacer para normalizar la función de densidad de probabilidad, para que su integral entre menos infinito e infinito dé 1. Esa es la razón por la cual existe ese denominador. Pero lo importante es el numerador. Entonces, ¿qué es lo que hace el numerador? Bueno, el numerador hace que yo pueda darle vuelta al condicional. ¿Sí?
Entonces, eso va a ser muy importante para nosotros luego. Y eso es lo que hace, es a partir de esta curva amarilla, poder obtener la verde, o a partir de la verde, poder obtener amarilla, ¿sí? Con la salvedad de que yo necesito, pues, un marginal, ¿sí? Es decir, en este caso necesito cómo varía este rojo que está aquí, ¿sí? Entonces, con ese rojo que está allí y con la línea verde, yo puedo encontrar la línea amarilla. Entonces, hay una pregunta de Sebastián. Sí, que el denominador es lo mismo que la probabilidad de I. Entonces, ¿cómo se podría reemplazar con una constante? Porque según el segundo teorema, se transforma en eso, en P de I. Lo vamos a ver a futuro. Ese valor de integral, sí, tal como lo estás viendo, sí. La diferencia, vamos a borrarlo aquí para que aparezca, ¿sí? Lo que estás teniendo en acá, ¿sí? Efectivamente, es una función de densidad de probabilidad, ¿sí? Ahora, lo que estamos teniendo abajo, que es interpretable de la misma manera, ¿sí? Lo puedes entender, ¿sí? Como una... Esto directamente no lo puedes entender como una probabilidad. Eso es una función de densidad de probabilidad, pero es un escalar. No sé si me explico. O sea, un escalar puede ser una función, ¿sí? Yo te puedo decir f de x, pero esto es un escalar. Esto no tiene componentes en i, j y k, ¿sí? Sigue siendo un escalar, pero depende de x. O sea, ese escalar depende de un número, pero sigue siendo un escalar, ¿sí? Eso es lo que sucede. Este teorema de probabilidad total, ¿sí? Me está diciendo a mí un número que depende de x, perdón, depende de y. Si y vale tanto, eso va a ser un número. Si y vale otro valor, eso es otro número. Pero sigue siendo un número. Entonces, ya vi. No digas, está bien, no es una constante, es un escalar. Entonces, vamos a decir que este denominador que está acá es un escalar, para que quedes tranquilo, ¿sí? Lo que me refiero es que, bueno, eso al final, ese escalar, lo que hace es normalizar tu función de densidad de probabilidad, dependiendo del i que tú estés tomando. ¿Por qué? Porque lo que tenemos acá adentro, ¿verdad?, es que el teorema de Bayes está condicionado a conocer el valor de i. El teorema de Bayes te está diciendo, mira, tú necesitas conocer i. Entonces, como yo conozco i, al yo meter ese i que conozco acá, el denominador se me transforma en un número. Esa función ahora está evaluada en un i específico. ¿Cuál i? El i que yo estoy utilizando en este condicional. Tranquilo, lo vamos a ver un poquito más en entendimiento más adelante, con algo más físico. Les prometo que lo vamos a entender, ¿sí? Pero lo que les quiero transmitir es eso, es que lo que estamos haciendo acá es dándole vuelta a ese condicional. Es decir, poder expresar esa curva acá, esa curva amarilla a esa curva verde, ¿sí? Tengo como una hora más. No quisiera confundirlos más con el tema de teoría de información. Me interesa... el pi, ok. Acá, esto. Yo aquí les borré el hecho de que existe un pi. Siempre, en ingeniería al menos, ¿no?, en aplicaciones, digamos, ingenieriles, siempre lo que yo estoy haciendo maneja información conocida. Siempre hay algo que yo estoy suponiendo como verdad. Ya sea el comportamiento de un modelo y decir que el modelo es lineal en vez de no lineal. Siempre hay algo que yo estoy asumiendo conocido. El valor de la gravedad. Entonces, formalmente, desde la matemática,
yo tengo que incorporar explícitamente que estoy conociendo ese valor. O sea, que esos valores los estoy asumiendo como valores conocidos. Entonces, las personas o los autores que son bastante apegados a la rigurosidad matemática cuando hacen cuantificación de incertidumbre, típicamente siempre dejan allí un término dado o conocido pi, y ese pi engloba todo lo que uno está suponiendo como cierto. Valor de la gravedad 9.8, que espesor constante, que modelo lineal, cualquier cosa que ustedes supongan, uno, o digamos, la gente que trabaja más rigurosamente desde la matemática, dice que está metido ahí. Ustedes, en un primer momento, yo les puedo decir que lo podemos obviar, ¿sí? Y entonces el hecho de que esté ese pi ahí o que no esté, para nosotros no nos va a hacer mucho daño. Una vez que ustedes se muden a empezar a trabajar formalmente en incertidumbres en algún momento de sus vidas, si así ustedes lo desean, ¿verdad? Que los invito a que es así, ustedes van a tener que empezar a arrastrar esos condicionales. Pero son condicionales que meramente están ahí para indicar explícitamente las cosas que yo quiero indicar que estoy asumiendo. Entonces, ese pi está ahí, es para decir eso. Estoy trabajando con un modelo lineal. Y a veces yo puedo decir, hay un pi 1, pi 2, pi 3, y pi 1 va a ser modelo lineal, pi 2 va a ser modelo ligeramente no lineal, pi 3 va a ser modelo cualquier otra cosa. ¿Sí? ¿A qué me refiero con modelo lineal, no lineal? Por ejemplo, si estoy hablando nuevamente de que la variable xy es módulo de elasticidad, por ejemplo, y densidad, yo puedo entonces tener un modelo, un pi1, puede ser una relación constitutiva lineal. Un pi2 una relación constitutiva parabólica. Y un pi3 una relación constitutiva cúbica, por ejemplo. Entonces yo puedo evaluar distintos modelos, yo puedo propagar las incertidumbres de E y densidad y elasticidad sobre distintos modelos. Pero ese modelo igual está asumiendo un comportamiento, tengo que indicar que yo estoy propagando sobre ese modelo, asumiendo que conozco pi1, de que ese modelo pi1 es mi verdad. Estoy anclado a conocer eso. Entonces típicamente se utiliza. ¿Sí? También depende mucho del contexto, ¿no? Si el paper que uno está escribiendo, leyendo es muy matemático, lo va a tener. Si es más hacia la aplicación, muchas personas lo tratan de obviar, ¿sí? Entonces también depende un poco si tú quieres más rigurosidad o más comprensión de los conceptos. Pero eso, entonces yo creo que prefiero dejar esta clase hasta acá para tener después una clase un poco más frescos de cómo tratar, y estamos sobre la hora también, para tratar sobre la teoría de información. ¿Sí? Nuevamente, me tienen que dar un voto de confianza. Yo prometo que esto va a empezar a aterrizarse eventualmente en algo más físico, pero necesitamos un poquito de background aquí en términos probabilísticos para saber los conceptos. Entonces, importante el día de hoy, tenemos que saber qué es una marginalización, o al menos qué significa, qué es una función condicional, que son estos que están acá, y bueno, digamos la función en todo su dominio. Entonces existen los PDF, digamos, completos en todo su dominio, están los PDF marginalizados y están los PDF condicionales. Y son esas tres cosas, son los que están colapsados hacia el X y el Y, que son los marginales, los condicionales, que son este amarillo y verde, y la función de densidad de probabilidad. Total. Entonces, a partir de esa información, yo puedo ir pasándome de una proyección a otra y puedo hacer operaciones entre ellas. Eso es lo importante de la clase de hoy. Entonces, hay una pregunta de Sebastián, me parece. No sé si era la anterior o es una nueva.
Seba. No, como que baja la mano. Ok. Eso. Entonces, bueno, si tienen más dudas, por favor, la discutimos ahora. Empiecen, si quieren hacer la tarea, la empezamos a discutir. La tarea la voy a mover para la entrega para la semana que viene. Pero cuando veamos el jueves teoría de información, voy a de una vez mandar la siguiente tarea. Entonces traten de ir avanzando para que no se queden estancados. Las entregas probablemente se vayan acumulando hacia el final, pero sí voy a ir mandando las tareas de manera más o menos continua, ¿no? Entonces tratan de hacerlas con tiempo, ¿sí? Para que podamos ir avanzando. Entonces voy a dejar de grabar ahora para después montar la clase en Facebook. Y mientras tanto podemos responder preguntas a los que estén interesados.